Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en Zoom Electoral, la propuesta de Canal 13 que busca ejercitar la memoria y el análisis para fortalecer la democracia. Como todos los miércoles, el de esta noche es un programa muy intenso, así que sin más demoras le doy la bienvenida a mis compañeros de ruta, doña Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Columbia, Álvaro Murillo, periodista político del semanario Universidad, y el especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Buenas noches, colegas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De nuevo aquí en el último miércoles de Zoom Electoral del año 2021, con intensos vientos alisios. El aire navideño se siente por todas partes y también, evidentemente, el cierre de la campaña electoral, porque mañana entramos a tregua publicitaria. Tema tendremos para rato. Álvaro. Buenas noches a todos, un saludo hasta sus casas. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de la campaña electoral que, como decía Vilma, cerramos hoy. Hoy fue, por cierto, el último día, hay que recordar, del anuncio de la renuncia, más bien de la permanencia de Luis Antonio Sobrado como magistrado. Ahora sí, hoy se cumple el anuncio que había hecho de renunciar y entramos a una tregua publicitaria, pero de campaña se seguirá hablando sin ninguna duda en distintos ámbitos, con materiales, con insumos como los que vamos a abordar esta noche. ¿Aló? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad, como siempre, ya habituados a un programa robusto, lleno de información, lleno de datos importantes, como bien lo dice su eslogan, para ejercitar la memoria y el análisis. Y bueno, en el programa de esta noche vamos a tener un mano a mano con Rodolfo Pisa, candidato por el partido Nuestro Pueblo. Vamos a analizar junto al politólogo Jesús Guzmán del CIEP el fenómeno de los swingers políticos y los resultados de la última encuesta de preferencias. Tenemos los datos del Observatorio Digital de la Universidad Latina, que vamos a ver si llegamos a compilarlo porque estamos corriendo con el tiempo. La biografía no autorizada de Rodolfo Hernández. Así que tenemos un programa cargado de información. Vamos de una vez a nuestro tema en caliente. ¿Sabe usted qué son los swingers políticos? ¿Tiene usted un candidato ya definido? ¿O por el contrario, está pensando en cambiar? ¿Qué conclusiones podemos sacar de la encuesta de opinión que justo ayer publicó el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica? Todo esto lo vamos a hablar de inmediato con el politólogo Jesús Guzmán. Buenas noches, Jesús, gracias por aceptar nuestra invitación a la noche del miércoles. Muchas gracias, Vilma, Ernesto, Álvaro y Gustavo. Muy buenas noches a todas las personas también que nos sintonizan desde sus casas. Lo primero que nos gustaría es precisar el término, porque bueno, de esto creo que vamos a hablar varias veces en lo que resta de la campaña. Así que, ¿qué puede entenderse con facilidad para todo el mundo como swingers políticos? Ok, para nosotros desde el CIEP entender una persona que definimos como swinger político es aquella persona que durante la campaña va a ir cambiando de su preferencia electoral o de su elección de por quién va a votar. Es decir, en el mes de octubre un grupo de personas nos dijeron que ya estaban decididas a ir a votar y ya tenían una candidatura definida, pero ahora en el mes de diciembre cambian. Es decir, son personas que van a ir cambiando su elección o la persona por la que irían a votar y muy probablemente todavía no estén completamente decididas o no están o no afirman que ya podrían estar completamente seguras de votar por una candidatura u otra, sino que a lo largo de este mes, prácticamente solo un mes que nos queda de campaña, en enero, van a estar analizando propuestas o viendo qué temas salen y van a ir cambiando su postura y su decisión de por quién votar. Para entenderlo, entonces, con precisión, hablamos de una modalidad de investigación, de estudio de opinión pública, que es distinta
de la que habitualmente, digamos, los ciudadanos conocemos, que son las mediciones y los sondeos, digamos, tradicionales. Correcto, sí. En esta ocasión, al igual que lo hicimos en el año 2018, estamos implementando la modalidad de panel, que un panel electoral es que tomemos un grupo, una muestra de personas que encuestamos en el mes de octubre. A esas personas les dijimos que las íbamos a llamar de nuevo varias ocasiones durante la campaña, y a estas mismas personas que entrevistamos en octubre las volvemos a entrevistar hoy y podemos ya tener información comparable de cómo esas personas van cambiando su intención de voto, y ya no solo quedarnos con el recuerdo, porque hay personas que podemos preguntarle si cambió o no, pero ya son personas que podemos ver qué nos dijeron en octubre y qué nos están diciendo ahora, y ya podemos empezar a abrir grupos de personas o grupos de votantes que están cambiando o que no están cambiando inclusive también, y ya podemos empezar a ver cómo hay un fenómeno muy claro que desde 2014 y en 2018 y en esta también se ve muy claro, que es el de la volatilidad electoral, y con eso queremos decir las personas que van a ir cambiando incluso varias veces su preferencia electoral entre indecididos o decididos, y si están decididos van a empezar a ver varias opciones de por quién van a votar, y al final, en el mes de febrero, incluso puede ser que el mismo día cambien su decisión de voto. Vamos a ver algunos de los gráficos que producción escogió para la muestra de los datos de esta encuesta del CIEB-UCR de cierre del año 2021. Tal vez, Jesús, si nos los vas refiriendo uno a uno. Que refiere entusiasmo electoral, ¿qué es lo que dice? Claro, una de las primeras mediciones, y que es muy importante para ver esa relación de la ciudadanía con el proceso electoral y la campaña como tal, es el tema de 3 sentimientos que hemos determinado que son muy importantes para la ciudadanía. Uno de ellos es el tema de la preocupación, qué tan preocupadas están las personas con el resultado electoral de cara al mes de febrero, el resultado como tal, y en eso la preocupación es muy alta. Las personas están muy preocupadas o dicen estar preocupadas con el resultado posible del mes de octubre, del mes de febrero, perdón. En ese caso, tanto en octubre como en diciembre, la cantidad de personas que afirmaban estar preocupadas ronda un 70%, entonces eso es una preocupación alta. Si vemos la motivación de las personas por el actual proceso electoral, sí hubo un aumento del mes de octubre al mes de diciembre, pasando de un 32% aproximadamente, 33% a un 43%, es decir, casi un 10% más de personas dicen que tienen una motivación alta o muy alta. Y en el tema del interés que tienen las personas en la campaña electoral como tal, también hubo un aumento, y eso es importante porque esa es la forma en que la ciudadanía va a ir entendiendo o se va a ir involucrando en el proceso electoral, y tanto el interés como la motivación son aquellos que van a hacer que las personas se vayan informando. Y eso también en el recuadro que está, vemos que es importante el tema de que se hable en la campaña política, si en los hogares de las personas se está hablando de la campaña política, y vemos que un grupo muy grande, un 40% prácticamente, nos dice que no se está hablando nada de la campaña política en su círculo familiar más cercano, y apenas un 9% dice que mucho. Es decir, si bien es cierto, hay un aumento de interés y motivación, no se traduce en que se esté hablando necesariamente en los hogares de las personas de la campaña política. Eso es una cosa que me parece importante de rescatar, que venía señalando. Esta preocupación, esta motivación, este interés que se configura como el entusiasmo finalmente de las personas, digamos, es independiente a la toma de posición, ¿verdad? Vamos a ver, yo puedo estar muy emocionado, puedo estar, ¿verdad?, muy motivado, motivada para esto, digamos, cada una de las personas que ustedes consultaron, pero efectivamente hay un tema de toma de decisión, que es lo que estábamos hablando al principio. Tal vez si vamos al último de los gráficos, en donde se puede notar precisamente esa variabilidad que se tuvo de octubre a la fecha, para poder entenderlo. Cuando hablamos de las personas que cambian de parecer, ¿verdad?, son aproximadamente 1 de cada 3 personas. Cuando hablamos de las personas que, por el contrario, mantienen su posición, también es aproximadamente un 30% de la población, y un 30% todavía, digamos, está en ese papel en que todavía no sabe si sí o no va a participar y demás. Tal vez de nuevo, si vemos el último de los gráficos de esa serie, sería importante el último del que estábamos viendo, si nos hace favor, don José.
para poder explicar, digamos, esa dinámica de lo que hablábamos al inicio de los swingers. Ese no es el gráfico, vamos a tener que pedirle atención al realizador para ver si es posible poder cambiarlo en la tesitura de la conversación que Gustavo está haciendo con Jesús. Tenemos el gráfico a mano. Sí, es el último de los gráficos de los que estaban, de donde estaba la primera parte, que era sobre el entusiasmo. Lo estoy viendo en el previo, pero no lo estoy viendo en la pantalla de Canal 13, en la transmisión en vivo, pero lo estoy viendo allá. Ese es. ¿Cómo poder interpretar este gráfico, Jesús? Este gráfico, a juicio nuestro, es muy importante porque ya aquí es donde empezamos a ver cómo se van dando los cambios. Y yo lo que me mencionas, Gustavo, es muy importante. De ese 30%, la ciudadanía está dividida, hablemoslo así, en 3 tercios. Hay un tercio de personas que han estado indecisas, podemos decirlo, que es un indeciso, una indecisa dura, que no ha cambiado durante todo este proceso de campaña y que está ahí esperando para poder decidirse. Luego tenemos otro tercio que más bien son las personas decididas más duras, porque son las personas que en el mes de octubre, iniciando la campaña, ya habían elegido una persona por quien votar, y en el mes de diciembre siguen con la misma persona o con la misma decisión de voto. ¿Eso quiere decir que vayan a mantenerse hasta el final de la campaña? No es necesario. Habría que ver qué pasa en el mes de enero, o incluso lo que hablamos anteriormente, que no se está hablando tanto en los hogares de la campaña electoral. En este tiempo navideño, pese a que no va a haber propaganda electoral en medios de comunicación, en las actividades familiares es probable que el tema de la campaña política sea uno de los temas que se logren llegar. Entonces, este tema de las personas muy decididas puede ser que en algún momento cambie. Y ya tenemos otro tercio de la población, que ahí sí es donde vemos los cambios más importantes. ¿Cuáles son esos cambios? Personas que pasan de estar decididas por un candidato a volverse indecisas, es decir, que estaban decididas, pero que algo que pasó entre octubre y diciembre, ya ahora no saben por quién votar. Hay otro grupo que estaban indecisas y conforme ha avanzado la campaña, que es lo normal, se van decidiendo por alguna de las opciones. Y el más interesante es de esas personas que podemos llamar swingers, que van cambiando, es decir, que están decididas por un candidato o candidata en el mes de octubre y ahora tienen otra candidatura, pero claro, que siguen decididas de por quién votar. Claro. Álvaro. Vamos al siguiente gráfico. Carlos, y sí sería bueno ver la intención de voto. Digamos, este juego de quedarse en la posición o cambiar, lo que depara es que a hoy tenemos la típica carrera de caballos, ¿verdad? De intención de voto, aunque está dominado, por supuesto, por el grupo principal de las personas que dicen que sí van a votar, pero que no saben todavía por quién, que es un 40% de todo este grupo. Jesús, es 8 puntos, me parece, 8 puntos menos de lo que se representaba al inicio de la campaña cuando hicieron ustedes la primera medición de este panel. No deja de ser significativo que haya 8 puntos menos de indecisos en este momento. Sí, claro, es un descenso estadísticamente significativo y es importante, pero hay que ver que sigue siendo un número, el más grande en comparación, o sea, es más del doble de la primera candidatura que aparece con intención de voto, y aparte es un número que si comparamos solo las personas indecisas en el mes de octubre, un 80% de esas personas indecisas en octubre siguen estando indecisas hoy, entonces es un número considerablemente alto. Y también es importante recalcar que si hacemos una comparación con los meses anteriores, con los años anteriores, perdón, es normal que haya un decrecimiento de los números de indecisos conforme va pasando la campaña, porque claro, ya las personas se van informando y se van interesando más, pero sigue siendo un número muy alto en comparación con diciembre del 2017 o con diciembre del 2013, que por lo menos es cuando desde el CIEP tenemos mediciones. Jesús, un fenómeno interesante también que permite colegir estos datos que ustedes tienen, es esta frase que hemos venido usando un poco con la analogía del fútbol, de no se repartan nada. Nadie, ni aún los que están liderando, pueden decir de que ese voto les pertenece. Terminó, o por lo menos en esta campaña, no hay un voto partidario firme. Parece que nadie tiene un voto partidario firme. Correcto, y de hecho eso es algo que ya sí tenemos muchos datos y una línea histórica muy grande que nos dice
la simpatía partidaria a hoy es la más baja que tenemos en muchos tiempos, y ya esas identidades o esas afinidades partidarias tan sólidas que se tenían en la época del bipartidismo, incluso a principios de este siglo, ya se evaporó completamente. Entonces ya no hay esas afiliaciones tan sólidas como habían hace 20 años, sino que ya la ciudadanía va a estar tomando va a haber diferentes factores para tomar su decisión, y ya el tema del partido político como tal ya pasó a un segundo y casi que a un tercer plano para que las personas tomen su decisión y puedan decir por quién votar o no. E incluso hay personas que tienen o que están liderando la intención de voto, no pueden asegurar que tienen eso como un piso mínimo y que de ahí pueden seguir creciendo con las personas indecisas. Podrían inclusive, y que un panel electoral como que estamos haciendo nos permite visibilizar, pueden empezar a tener fugas importantes de sus votantes hacia otras candidaturas o personas que se indecidan, pero eso no es muy importante verlo así, que no es que ese 20%, 15% o 10% que tienen las candidaturas ya es un piso mínimo y que ahí van a crecer. Podrían incluso decrecer en las próximas mediciones del mes de enero y también tener un resultado menor en las elecciones de febrero. Sería bueno que nos devolviéramos unos minutos, Carlos, a la intención de votos para que refiriéramos cuál es la posición con que cierran en diciembre los 5 candidatos que, digamos, de alguna manera puntúan en la encuesta más allá del margen de error. Yo creo que eso es bueno porque lo vimos y lo pasamos de lado. Jesús, don José María Figueres, Fabricio Alvarado, doña Linet Saborío, que evidentemente es la que muestra un crecimiento mucho mayor, luego estaría José María Villalta y Fabricio Alvarado. Me gustaría que refirieras eso, digamos, en la medición de este proceso electoral. Una eso es bastante importante porque vemos cómo hay algunas candidaturas que ya están lo que conoceríamos que no están teniendo un ascenso, sino que están, por decirlo de forma coloquial, están como estancadas en esa intención de voto, mientras hay otras que están creciendo importantemente. La candidatura, este panel es muy importante y tener esa noción de que es comparable con el mes de noviembre, pero principalmente cuando hay que compararlo es con el mes de octubre, que es cuando son las mismas personas y ahí sí podemos ver movimientos muy claros. Los movimientos importantes de esta: don José María Figueres, que sigue liderando la encuesta, está, por así decirlo, detenido en aproximadamente un 17%, viendo lo del margen de error propio de la candidatura de don José María, un 17% aproximadamente. No es una diferencia significativa con el 19% que tenía en octubre. Doña Linet Saborío, por su parte, sí muestra un ascenso, y es un ascenso continuo durante estos últimos 4 mediciones, desde agosto, pero muy importante la de octubre, que es casi que el doble de lo que tenía en el mes de octubre, con las mismas personas, ahora tiene el doble de intención de voto, es decir, prácticamente un 16%, un 15%, que sería el doble del 8% que mostraba en octubre. Y por su lado, don José María Villalta y don Fabricio Alvarado también muestran un ascenso en la intención de voto un poco menor. Pequeño pero sostenido. Pequeño pero sostenido, correcto. Y que también hacen que sean estas 3 candidaturas las que están mostrando ciertos movimientos positivos, mientras que la de don José María está ahí, por así decirlo, como detenida. Pese a que está en el primer lugar, ya por ejemplo doña Linet, estadísticamente podemos decir que no existe una diferencia significativa entre don José María y doña Linet, y de igual forma no existe una diferencia significativa entre don José María Villalta, don Fabricio Alvarado, e incluso podríamos incluir a don Rodrigo Chávez, que no tiene una diferencia significativa en ese segundo grupo que está haciendo escolta a los 2 punteros, si lo queremos ver como un tipo de analogía con el ciclismo o con el mismo fútbol. Gustavo y Jesús, viendo este gráfico, estando en la fecha en la que nos encontramos, mediados de diciembre, podríamos tener una circunstancia de segunda ronda donde lleguen a dirimir la opción electoral con menos de 20 puntos, 2 candidatos, por ejemplo. ¿Se puede diluir tanto como ello? Eso podría ser posible, entendiendo que no hacemos cábalas. Yo sé que ustedes no se dedican a eso, pero con la fragmentación y lo que se ve hoy. Doña Laura Chinchilla, de 2002 tenemos prácticamente en todas las elecciones una segunda ronda. En el 2006 no hubo segunda ronda, pero hubo un margen muy pequeño entre las 2 candidaturas que puntearon.
Entonces es muy poco probable que no haya una segunda ronda. Y también viendo la dispersión de candidaturas y que hay 5 candidaturas que están punteando y que están relativamente fuertes, es posible pensar que no se va a superar o que no se va a superar ese umbral de segunda ronda que incluso tuvimos hace 4 años, donde el candidato que lideró la primera ronda tuvo un 26%, si mal no recuerdo, y el segundo un 21%, es decir, y ya después hay un 17, 14, 15%, entonces fue muy poca la diferencia. Podríamos estar en un escenario similar e incluso que ese margen para entrar a segunda ronda sea mucho más pequeño y que esté mucho más ajustado el resultado. Suscribo completamente lo que señala Jesús. Me parece que además hay un tema de que conforme se han ido adhiriendo personas votantes que salen de la indecisión para mostrarse como decididas a votar, están de alguna manera, digamos, favoreciendo, digamos, a la consolidación de este grupo que se encuentra, digamos, punteando, por decirlo de alguna forma. Hay un segundo grupo que pareciera que diluye, o sea, diluye entre sí mismo, ¿verdad?, el resto de los votantes, y hay un tercer grupo que viene ahí, que está rezagado, pero que evidentemente entre más personas se adhieran y más se dividan, también hace posible, digamos, que se consoliden esos tres grandes bloques de candidaturas. Me parece que al día de hoy, por lo tanto, está clara, digamos, a hoy, ¿verdad? No sabemos en enero, pero al día de hoy está clara, por lo menos esta segunda ronda, en donde yo diría, y en esto lo comparto con Jesús, puede ser que incluso José María Figueres y Lynette Saborido bajen relativamente, pero si el segundo bloque no logra subir lo suficiente, alguno de los 3 exponentes o cualquiera otro, efectivamente tendríamos una segunda ronda con personas que candidaturas que podrían rondar incluso los 11 puntos porcentuales, 12 puntos porcentuales de padrón abierto, lo cual sería histórico en Costa Rica que una persona con menos de un 15% del padrón nacional acceda al poder, ¿verdad?, o esté en la posibilidad de acceder al poder precisamente en una votación de segunda ronda. Aprovechando que los dos están acá, es factible que en enero alguien que no se ve en esta encuesta, que no se ve en estos 5 que vimos, se despegue y haya una ruptura así de meteorito. Vilma, aporto ¿sí? Y perdón que entre en la dinámica, pero el entusiasmo me puede, aporto que a esta fecha de la elección pasada, Carlos Alvarado aparecía con una intención del 3%, si no me equivoco, y Fabricio andaba por un número similar. Y todo el fenómeno que vimos, los dos que se metieron en la segunda ronda, en la elección pasada, estaban prácticamente que fuera del radar a estas alturas. Ahora sí, el análisis de los politólogos. Jesús. Sí, en eso yo podría ver que en esta campaña, al igual que en la 2018, estas dos campañas tienen muchos paralelismos, no son iguales. En esta campaña tenemos un contexto muy diferente por el tema de la pandemia y también una mala valoración del gobierno, pero algunos paralelismos que sí se pueden ver es que, por ejemplo, en esta campaña no tenemos una narrativa, sino hay un tema que esté marcando la campaña. Ya tenemos 2 meses, prácticamente ya 3 meses de campaña y no hay una narrativa fuerte. Entonces, un tema coyuntural o un tema muy específico, como pasó en el año 2018, que sale en enero, sí podría tener la capacidad de cambiar completamente el rumbo de la campaña y que aparezca 1 o 2 candidaturas que crezcan de forma rápida y que puedan pelear por ingresar a esa segunda ronda. Y como bien lo mencionaba Gustavo, tenemos un 40%, entre 40 y 45% de personas indecisas. Ese grupo tan grande en un tema que cambie la intención de voto, porque sea un tema coyuntural que provoque un shock, como lo dijimos hace 4 años, podría incluso con un 10% de las personas indecisas cambiar completamente el panorama de la elección o de la intención de voto como la tenemos hoy, y que hayan más candidaturas o nuevas candidaturas que se metan a pelear para ingresar a esa segunda ronda para acceder a la presidencia de la República. Muy interesante, porque en diciembre del 2017 el CIEP reportaba que Juan Diego Castro Fernández tenía un 18% de las intenciones de voto, Antonio Álvarez de Santi tenía un 14% y la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana en ese momento, don Rodolfo Pisa, tenía un 13%. Nos despertamos en enero y todo cambió, ¿verdad? Efectivamente, Carlos Alvarado tenía para aquel momento, en diciembre de 2017, tenía 5 puntos porcentuales y Fabricio Alvarado tenía aproximadamente, acá lo tengo, 3%.
Y eso significa que estas personas con 3 y 5% fueron las que lograron, ¿verdad? Efectivamente, como dijo Jesús, con un shock, lograr colocarse, precisamente triplicar sus intenciones de voto, incluso hasta cuadruplicar, como en el caso de don Fabricio Alvarado, y sin embargo cambiarlo. Yo diría que Costa Rica ya nos ha demostrado, la población electoral costarricense nos ha demostrado que cualquier cosa puede suceder, y efectivamente suscribo lo que dice Jesús. A falta de una narrativa, a falta de temas que efectivamente logren colocarse en la mente de la persona votante y logre hacer diferencia entre las diferentes candidaturas, entre las distintas candidaturas, pareciera que tenemos dos escenarios: o continuamos por este que hemos venido viendo prácticamente sin mayores complicaciones y prácticamente consolidándose el escenario que tenemos, o bien sucede algo que mueva efectivamente la opinión pública y tenemos un escenario absolutamente diferente. ¿Cuál de las dos va a suceder? Cualquiera de los dos escenarios son posibles. Bueno, para redondear la conversación con Jesús y ir cerrando este primer segmento de Zoom Electoral, Álvaro Murillo. Jesús, quiero aprovechar que está usted acá y con lo que han estudiado en el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Me niego a creer que sea una casualidad que los dos partidos tradicionales estén en este momento liderando la intención de voto. Digo, es obvio que los dos partidos han sufrido una erosión grande, un desgaste fuerte, que se está cuestionando desde distintos espacios, pero al mismo tiempo son la candidatura del señor Figueres y de la señora Saborío los que están liderando la intención de voto. Podemos hablar de que hay un remanente, incluso quizás una añoranza, no sé, del bipartidismo, o es arriesgado todavía verlo así. Obviamente, tanto Fabricio Alvarado como Rodrigo Chávez como José María Villalta se plantean como las propuestas de cambio, las del cambio genuino que rompan la idea bipartidista que todavía sigue rondando. Pero quisiera un comentario de su parte, cómo entender, quizás una casualidad, que sea el PUSC y el PLN los que estén liderando ahora intención de voto. Jesús. Podría ser una casualidad, pero yo no lo... podrían haber muchas hipótesis en torno a esto que estás mencionando, de que precisamente sean los dos partidos históricos del bipartidismo los que estén liderando la intención de voto. Lo que sí se podrían tener varias hipótesis, como mencionaba, una de ellas muy ligada a la actual coyuntura de coronavirus que tenemos, y que mucha ciudadanía, que incluso en el estudio de octubre lo vimos, muchas personas dicen que necesitan o que requieren o que se quiere una persona con experiencia política. Y obviamente esa experiencia política va a estar muy ligada a los partidos históricos o tradicionales. Entonces por ahí podría también estar una posible explicación de que en medio de una crisis que ha impactado tan fuerte la vida de las personas en general, la parte económica, de salud e incluso social, se busque, por así decirlo, una zona segura donde se puedan tener propuestas, etcétera, pero más viéndolo desde la forma simbólica, dos candidaturas que podrían representar esa seguridad o esa estabilidad de cara a los próximos 4 años, que van a ser los de recuperación, terminar la pandemia y ya recuperarnos de los efectos tanto sociales, económicos y demás de la pandemia a nivel nacional. Jesús Guzmán, del equipo de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Aquí los tendremos a ellos, por supuesto, en enero, en 2 momentos finales de encuestas para la primera ronda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. 8:30, vamos a una pausa, regresamos. Para evitar que los billetes se deterioren antes de tiempo, le presentamos los siguientes consejos. Veamos. Guárdelos extendidos. No los arrugue ni los doble innecesariamente. No los perfore. No escriba sobre ellos. No los exponga a altas temperaturas. No los raspe ni les aplique sustancias químicas. Si el billete se rompe, no lo repare con cinta adhesiva de color, sino con cinta transparente. Luego, canjélo o deposítelo en una entidad financiera. Acostúmbrese a cuidar los billetes. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje,
y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena vida. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en La Última Misión del Ángel, el amor. 악인에게 죽임을 당할 운명. Los sábados a las 3 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ocho y 32 de la noche, esto es Zoom Electoral y vamos ahora con el análisis de algunos posteos escogidos de las redes sociales para que nos den pistas sobre algunos fenómenos políticos que están en desarrollo. ¿Cuál es la temperatura de las redes, Álvaro Murillo? Bueno, por supuesto tiene mucho que ver con las publicaciones de las encuestas en las redes sociales. Es un material, por supuesto, que genera mucho interés. Vamos primero a un post de un usuario que se llama Arturo Ramírez. Dice: nosotros aquí peleando con los seguidores del PLP, o sea, el Partido Liberal Progresista, que lleva como candidato a don Eliezer Feinstein, y con Figueres, y Rodrigo Chávez, cómo se frota las manos. O sea, lo que plantea este usuario es que usualmente se visibilizan mucho unas candidaturas y hay otros que pueden estar aprovechando ciertos espacios, incluso el no ser demasiado expuestos públicamente para crecer en intención de voto o no. Lo que señala este usuario es que en el caso de Rodrigo Chávez parece que sí está aprovechando, después de aparecer muchísimo, Gustavo Araya, de aparecer muchísimo en las noticias con el tema de la denuncia por el acoso cuando fue funcionario en el Banco Mundial, pues ahora podría estar capitalizando algún apoyo, producto quizá de esa exposición misma, Gustavo. Sí, la cultura política costarricense ha demostrado ser altamente coyuntural o coyunturalista. Eso significa que tomamos los temas casi que evidentemente como vayan saliendo, digamos, en la agenda mediática especialmente, y se abordan desde ese punto de vista, ¿verdad? Vamos a ver, si sucede el caso Diamante, entonces le damos toda la atención al caso Diamante, olvidamos otros temas. Cuando viene el tema, por ejemplo, como bien lo mencionabas, del acoso sexual por parte de don Rodrigo Chávez, se aborda el tema, pareciera como que estamos esperando que venga el siguiente, para que efectivamente ya no metamos más mano en cada uno de los diferentes temas que se van desarrollando. Los escándalos de 3 días, básicamente. Los escándalos de 3 días. Esto también hay que tomar en consideración lo que ha señalado el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, de que en nuestro país la población costarricense tiene lo que llaman la cuota política, ¿verdad? Cual si nos sentásemos a, digamos, a un almuerzo, una cena, nuestra ración de política se encuentra entre 15 y 25% de lo que consumimos. Y eso se llena con la información del día, con la información de 2 o 3 días, y ya luego pasamos y sustituimos con la que sigue. Entonces, esto es muy propio de nuestra cultura, y efectivamente, mientras por una parte haya candidatos que están siendo objeto de
digamos, de discusión en las redes sociales. Hay otros que efectivamente pareciera que aprovechan efectivamente ese momento de oscuridad o ese momento de no estar bajo la atención ciudadana para continuar haciendo su estrategia y evidentemente lograr sacar algún provecho de ello. Ahora que menciona la palabra estrategia, vamos al siguiente post. Este es de la candidata del Partido de Unidad Social Cristiana, doña Linet Saborío. Evidentemente es un post, si se quiere, trivial, no es de fondo, no es de posición. ¿Qué sentido tiene para una candidatura presidencial que está realmente en la disputa por la intención de voto, como ya vimos en la encuesta, Gustavo, publicar que fue a la Juelita, que tomó esta bebida, el chinchibí, que es la bebida típica o tradicional? ¿Cuál es el sentido estratégico en la pelea por la intención de voto? Porque se supone que eso es lo que están haciendo ahora los candidatos, Gustavo. ¿Es que eso suaviza la figura de la candidatura? ¿O eso desvía un poco o relativiza? ¿Cómo entender un post de estos, que en este caso es de doña Linet, pero ha habido muchos otros de otros candidatos presidenciales también? Sí, en el caso particular de doña Linet, esto obedece prácticamente en este momento de la campaña. Yo diría que ahora sí se trata de una campaña por diseño, lo que se llama una campaña, digamos, una estrategia ya planteada. Efectivamente se sabe que una de las condiciones más difíciles para doña Linet ha sido definirse, de tomar posición con respecto a diferentes temas. Acá lo hizo en el programa, lo ha tenido en otras situaciones y normalmente, digamos, este es el juego propio, ¿verdad? Digamos, ese no estaba por diseño, ella es así y ha evitado en la medida de lo posible caer en confrontaciones o caer en definiciones que efectivamente le pueda traer el desánimo de alguna parte de la población costarricense. Pero ahora sí, en esta ocasión, resultado, y lo hemos visto en las encuestas de opinión, ese mismo no definirse, ese mismo hecho de no querer pelearse con nadie, ese mismo hecho de no tomar partido o clarificar su propia posición, le ha permitido de alguna manera ir creciendo poquito, pero de manera consistente, ¿no? Y ahora sí, por diseño, pareciera que su propia estrategia de campaña y sus propios estrategas de campaña están llevándola a una segunda fase. La segunda fase es: menciónese, pronúnciese, haga manifestaciones de lo que quiera, que no tenga que ver con definiciones de temas país, para tener ahí un posicionamiento, simplemente recordación entre la población de que usted es una de las opciones electorales posibles, y eso le da rédito suficiente como para que puntos de la población, puntaje de la población que lo va conociendo mes a mes, día a día, se le adhiera y no tenga nada que criticarle. No sé cuánto pueda durar esa estrategia, pero de momento pareciera estarle dando resultado, y cada punto que crece doña Linet es un punto positivo. Es una de las pocas candidatas cuya valoración personal entre opiniones favorables y desfavorables sigue siendo positiva para ella. Uno de los comentarios que le hacían a este post era que justamente que ella, que es poco dada a las posiciones contundentes, bueno, ya tenemos una, le gusta el chinchibí, parte de los chistes que se hacen alrededor de estos posts de los candidatos. Gustavo, vamos a un último elemento que ya usted mencionó en la conversación anterior con Jesús Guzmán. Luis Fernando Cascante, es un colega, amigo nuestro, puso en números lo que usted mencionaba también. Para este momento, de hace 4 años, Juan Diego Castro tenía 18%, Antonio Álvarez 14%, Rodolfo Pisa, a quien vamos a entrevistar dentro de un poquito acá en el Zoom electoral, tenía un 13%, don Rodolfo Hernández, cuya biografía veremos hoy, un 8%, y luego los dos contendores que pasaron a segunda ronda con un 5% y un 3% respectivamente, Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Si esto no nos hizo aprender algo, no hay cómo, dice el colega Cascante. Gustavo, ¿qué es lo que deberíamos aprender de ver esos datos? Deberíamos aprender de que efectivamente la población costarricense, una tercera parte de ella ya se definió o tiene muy claro por quién va a votar. Una tercera parte todavía no se ha definido y puede cambiar todo el panorama político costarricense completo para lo que falte del proceso electoral. Es precisamente la gran enseñanza de que no necesariamente ir punteando en las encuestas significa ser la persona que vaya a quedar en la presidencia de la República. Significa que está abierta la posibilidad, incluso para aquellas personas que se encuentran dentro del margen de error y sus candidaturas aún no son dadas, digamos, dentro de los estudios de opinión como las preferidas por la población costarricense. Agregando un elemento nomás, y es que la posibilidad de que, la incertidumbre incluye la posibilidad de que no haya un shock
como lo hubo hace 4 años, ¿verdad? Y en todo caso, shock alrededor de qué temas. Eso dividirá las aguas de manera muy diferentes. No es que se va a repetir, evidentemente, la historia. Es parte de los elementos de incertidumbre, Gustavo. Y ahí, eso que señalas, Álvaro, es fundamental porque parte del juego que se está dando en la Asamblea Legislativa hay que entenderlo también por esa dinámica. Sabemos que hay una agenda legislativa compleja, que evidentemente eso ha tomado a los diputados y diputadas, alguna parte de ellos, para solicitar un receso que finalmente no se dio, pero también hay una fuerte pugna en la Asamblea Legislativa para irse a los territorios, precisamente para ver de qué manera meten, digamos, fuego a esa campaña que pareciera no entrar en una dinámica suficiente para calentar y que esas candidaturas muy diversas hoy en día puedan verse, digamos, reflejadas en los estudios de opinión pública, por un lado, y otros que están queriendo irse también a la parte estratégica, a la parte de comunicación, a la parte de ver de qué forma, incluso hasta colaboran con el diseño de lo que puede ser eventualmente los debates que se vayan a ver en enero. O sea, esto es entender que también la clase política costarricense, dividida en los diferentes partidos políticos, están bajo un altísimo nivel de presión para lograr que eso que usted señala, Álvaro, se dé. Un tema o dos que logren meterle dinamismo a la campaña electoral lo suficiente como para que haya esos despegues que algunos están esperando hacer. Puede uno imaginar el fragor en los equipos de campaña, incluso en estos días que decimos tregua, pero es tregua de lo visible. Dentro de los equipos de tregua para la población. Eso arde. Como arden a veces las redes sociales también. Vamos a un corte y ya volvemos aquí al Zoom electoral. Punto País del BCR es la forma más fácil de obtener sus documentos. Realice sus trámites de pasaporte, licencia, firma digital, cédula de residencia y otros. Solicite su cita en bancobcr.com, en la app BCR Móvil o llamando al 800 BCR Cita. Somos el Banco de Costa Rica. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Para evitar que los billetes se deterioren antes de tiempo, le presentamos los siguientes consejos. Veamos. Guarde los extendidos. No los arrugue ni los doble innecesariamente. No los perfore. No escriba sobre ellos. No los exponga a altas temperaturas. No los raspe ni les aplique sustancias químicas. Si el billete se rompe, no lo repare con cinta adhesiva de color, sino con cinta transparente. Luego, canjelo o deposítelo en una entidad financiera. Acostúmbrese a cuidar los billetes. Seguimos en Zoom electoral. Esta noche hicimos algunos cambios en la estructura del programa. Adelantamos el mano a mano que lo vamos a tener ahora con don Rodolfo Pisa, candidato con doble postulación a presidente y a diputado por San José por el partido Nuestro Pueblo. Don Rodolfo, bienvenido a Zoom Electoral y a Costa Rica Noticias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los costarricenses por seguirnos a través de este medio. Don Rodolfo, le propongo que iniciemos con una pregunta al hueso. Sí.
En toda su vida política, el público lo conoció como un candidato social cristiano. Inclusive, en la última elección, en la del 2018, le tocó asumir de emergencia la candidatura ante la salida intempestiva 2014, ante la salida intempestiva de Rodolfo Hernández. Sin embargo, para el 2022 usted se presenta con otra divisa política. ¿Qué pasó? ¿Cambió de ideas o...? No, cambié de partido. Prefiero cambiar de partido que cambiar de ideas. Siguen siendo los mismos principios, pero quisiera, si Dios y el pueblo así lo deciden y me corresponde dirigir este país, quisiera gobernar sin alforjas que pesen tanto. Quiero gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, y eso supone tener una libertad de escogencia que a veces los partidos tradicionales no permiten. ¿Cuáles son esas alforjas que tenían el PUSC? Le digo porque da la impresión también, podría dar la impresión también de que al no encontrar cupo en el PUSC, cambió de partido. No, podía haber sido precandidato en el PUSC, así lo anuncié incluso antes, dije que no lo haría y expliqué las razones. No tengo ningún motivo para eso. Creo que quiero a mucha gente que me acompañó en distintas campañas, pero a la hora de gobernar es esencial para mí tener mucha libertad para escoger a las mejores mujeres y a los mejores hombres, no solo a los mejores partidarios. Y eso, un partido nuevo permite esa amplitud que no lo permite un partido tradicional. A su llegada a este nuevo partido, Nuestro Pueblo, fue muy polémica. El fundador del partido, Randall Pérez, le recrimina que usted buscó imponerse a la militancia original. ¿Cuál es su posición? Porque tiene usted muy poco tiempo de estar en este partido Nuestro Pueblo y de pronto es el candidato a presidente. Bueno, en primer lugar era un partido provincial, sí, y nosotros ayudamos a convertirlo en nacional, cuando todos creían que no era posible. Casi lo daban todo el tiempo, las noticias decían que no seríamos capaces de convertirlo en nacional, de un partido provincial a un partido nacional en pocos meses. Por supuesto, además, la gran mayoría de los dirigentes, incluso los originales, votaron muy mayoritariamente. De los que participaron en la Asamblea Nacional, que son 70 miembros, los 51 que estuvieron presentes votaron unánimemente por mi candidatura. En 3 minutos y a grandes rasgos, ¿cuál es la propuesta política? Porque se está presentando con una nave nueva. ¿Cuál es la propuesta política de Nuestro Pueblo? Bueno, una propuesta de centro. Obviamente hay una búsqueda deliberada de encontrar equidistancia de liderazgos populistas de izquierda o de derecha que mucho daño le han hecho a la América Latina. Por supuesto, como siempre, es una propuesta arriesgada. Generalmente en las campañas que se van polarizando, las tendencias se tratan de dirigir hacia un planteamiento más de izquierda y hacia un planteamiento más de derecha. Sin embargo, la democracia costarricense en este momento requiere más bien una propuesta de equilibrio que no le gusta a todos, porque el equilibrio supone que para un sector uno no es suficientemente comprometido con lo que ese sector quiere y para otro pasa lo mismo. Pero yo creo que es lo que en este momento se necesita. A partir de una experiencia, de las lecciones aprendidas, yo vengo de publicar un libro grande de 750 páginas sobre la democracia en las Américas, más de 950 citas y más de 20,000 datos analizados para poder sacar conclusiones, sobre qué lecciones aprendidas tenemos, de qué funciona y qué no funciona. Porque la democracia sí funciona mucho mejor que lo otro, pero para eso lo que hemos descubierto, o sea, lo que uno descubre es que cualquier alternativa que se vaya muy radicalizada hacia un lado o al otro, termina poniendo en peligro la democracia. En términos ideológicos me respondió la pregunta. Entiendo cuál es, en qué parte de la cancha está parado. Ahora, en términos de propuestas,
¿cuál es la propuesta de nuestro pueblo en términos concretos? Bueno, ahí hay muchas propuestas, obviamente. Una propuesta tiene que ser integral. Hay temas de educación que son esenciales, de salud que son esenciales. Me parece que los temas de vivienda deben volver a ser esenciales, sobre todo porque ha habido un problema serio y tal vez el más visible para los costarricenses es el empleo, tener trabajo decente. Trabajo decente es decir que podamos pasar de una informalidad y desempleo de más del 50% de la población económicamente activa a llegar a tener mucho menos desempleo y mucho más formalización del empleo, y eso pasa por dar seguridad jurídica, obviamente, saber a qué atenerse, y por eso es importante decir, no va a haber más impuestos en los próximos años, ni uno solo. Ese fue el compromiso que yo firmé incluso con don Carlos Alvarado en marzo, que sería ese proyecto de impuestos, pero no más. También señalar que por la vía de contención del crecimiento del gasto se puede garantizar que lleguemos, y con un crecimiento económico, al 1% que está previsto de superávit primario con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que no se necesitan ni más impuestos. Quizás habrá que ajustar, es decir, poner impuestos a algunas exoneraciones, pero no más impuestos a los que ya paguen impuestos. Me parece que algunas exoneraciones habrá que revisarse y ahí podría mejorarse un poco la recaudación. Me parece que también es poner un puente de plata para pasar de la informalidad a la formalidad. Y eso pasa por empezar por una cosa que todo el mundo pasa por alto, y yo tengo muchos años de insistir, es darle título a los poseedores pacíficos que existen en este país, que son cientos de miles. Yo que vengo de Tirraces, de una reunión, usted va a Costa de Pájaros, usted va a las costas, usted va a Limoncito, usted va a Los Lirios, en Limón, que recientemente estuve. Todos no tienen título, viven en un terreno. ¿Título de propiedad de sus casas? Sí, no tienen títulos de sus propiedades, no tienen títulos en las barriadas, no tienen títulos en las costas, no tienen títulos en la isla de Chira, a pesar de que vivan ahí hace 100 años, ¿no? Y obviamente sin afectar los parques nacionales. Los que están en las fronteras, en Paso Canoas, en Peñas Blancas, allá en los Chiles, eso la gente lo pasa por alto. Pero eso es esencial para lograr el desarrollo, porque esas personas no tienen ni siquiera un derecho a un bono de vivienda, no tienen derecho a acudir a un crédito, a tener crédito, sino que tienen que ir a agiotistas y usureros más allá de la ley, y además, por si fuera poco, ni siquiera pueden abrir un pequeño negocio en sus terrenos que poseen pacíficamente. Y esos son cientos, decenas de años que tiene esa gente vivir ahí, y a nadie le importan. Y a mí sí me importan, porque sin ellos, sin esa gente, que son cientos de miles, no son pocas personas, Hernando Soto en algún momento lo llamó el otro sendero. Había un filósofo francés que también hizo un análisis de qué es lo que pasaba en África y en América Latina y en algunos países de Asia, de esa forma de exclusión que se tiene a la gente que no tiene opciones de meterse en un sistema, porque hay unos que están cómodos, porque a ellos no les afecta. Bueno, el otro tema es cómo lograr la formalización del empleo, cómo lograr que haya empleo decente. Y sí, yo creo que con unas medidas, en el caso de salud, yo tengo varios compromisos de muchos ¿Está hablando años. usted de una amnistía o de alguna forma de ese tipo? Sin duda, yo creo que la gente que tiene deudas con la seguridad social. Bueno, lo que son ya deudas reconocidas, no. El problema es que cuando una pulpería, un taller, se va a inscribir a la caja, le dicen, no, mire, déjeme revisarle los 10 años anteriores. Y eso lo que hace es a esas personas inhibirlas a meterse en la formalidad, cuando más bien la caja ganaría mucho más y tendríamos más asegurados, con más derechos, de ir a la seguridad social plenamente, sin tener el temor de pasar a la validación de derechos, para que los atiendan en salud o para que tengan una pensión. Creo que necesitamos enfocarnos en cómo logramos que la gente, sobre todo la gente más pequeña, pueda incorporarse a la seguridad social. Y si les cobramos 5 años, 10 años atrás y les revisamos eso, al final lo que va a ocurrir es que vamos a tener casi el 50% de la población viviendo en la informalidad. No hay manera de lograr la formalización si no se pasa a un sistema más sencillo de aseguramiento. Cuando hay algún reclamo particular porque considera que no se le pagaron las cuotas para efectos de pensión, entonces en ese caso se analiza. Pero a la hora de inscribir una empresa, inscribirla casi de inmediato. Por Dios, y lo que queremos es que la gente tenga trabajo y tenga trabajo decente. Y si le ponemos trabas
para que tengan trabajo decente, pues lo que va a pasar es lo que nos está pasando, tener uno de los niveles, salvo Venezuela, más altos de la América Latina en desempleo y por supuesto uno de los niveles muy altos, no los más altos, pero mucho más altos que en el pasado, de informalidad. Yo dirigí un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana. En ese periodo, al principio, digamos en el 2003, cuando empezó ese proyecto, en República Dominicana y en Panamá tenían tasas de desempleo del 16%, parecidas a las que tenemos hoy aquí en Costa Rica, tenían mucha informalidad. Ellos flexibilizaron sus normas laborales y lograron bajar el desempleo a menos del 7%, incluso antes de la pandemia me refiero, y todavía mucho más bajo que Costa Rica. Y lograron, en cambio, los países que fuimos en la dirección contraria a empezar, que teníamos 6% de desempleo, hoy tenemos 17% de desempleo. Entonces ahí hay algunos elementos que se aprenden, digamos, de las experiencias, de las lecciones aprendidas, no de una ideología. Una de las tareas esenciales Don Rodolfo, le pido que cortemos la pregunta porque quiero abarcar varios temas. Bueno, hablemos también de salud y de educación, que eran temas que me interesan Vamos a hablar mucho. de varias cosas. Una de las críticas que la gente le hace a los políticos es que hay ausencia de liderazgos, que al país le falta rumbo. Le faltó, usted participó en buena medida en el gobierno de la administración Alvarado. ¿Le faltó liderazgo y rumbo a la administración Alvarado? Bueno, a mí no me toca juzgar la administración del presidente. Me tocará ser presidente a partir del 8 de mayo y lo haré sin que me pongan limitaciones, digamos, para decirlo con toda claridad. No me parece adecuado que se diga que no, que si no ponen impuestos diga cuántas personas se les va a cortar el rabo. Parece que eso es inapropiado. Vamos a está refiriéndose a las declaraciones del presidente. Yo creo que no son apropiadas. Me parece que a partir del 8 de mayo el que gobierna es el líder electo por el pueblo y debe elegir y debe gobernar con cierta libertad, con mucho respeto hacia el pasado. Yo respeto el pasado mucho. Mire, hay gente, yo lo he dicho en varias ocasiones, que no compra la vaca porque la ordeña por la cerca. Entonces no asume responsabilidades. Yo sí las asumo que sí, le ayudé, estuve en la segunda ronda apoyando a don Carlos, como los demás candidatos apoyaron a don Carlos o a don Fabricio. A mí me parece bien que de tanto José María también lo apoyó Figueres, o por ejemplo que haya apoyado Lineta a don Fabricio. Tenía todo el derecho. Y ahí me parece que es la libertad de expresión. Pero ese derecho, yo asumo esa responsabilidad y yo no niego la cruz de mi parroquia. Yo asumo esa responsabilidad. Y asumo la responsabilidad de ese primer año de gobierno, en un momento muy difícil. Y que en ese momento, fíjese que teníamos 18 años de discutir un proyecto de reforma fiscal y no pasaba. Se caía en la sala constitucional o no se aprobaba en la Asamblea Legislativa. Qué raro. En ese periodo que estuve yo, no digo que fue el único. Como ministro de la Presidencia. Como ministro de la Presidencia, que es una de las funciones que tiene, en 6 meses se aprobó. Y eso que hubo una huelga injusta, porque además afectó sensiblemente a cientos de miles y no millones de costarricenses que no pudieron tener ese año terminar su educación. Eso es una de las huelgas más injustas. Yo estoy de acuerdo que la gente se oponga al gobierno, haga manifestaciones en contra, pero no afectar a los niños y a los jóvenes en ese momento. Bueno, aún así, con el respeto a todos esos derechos, porque yo no se me ocurre a mí nunca quitarle el derecho a que alguien exprese su opinión, lo cual no ocurrió en mi caso, porque en mi caso sí hubo movimientos que impedían que yo pudiera hablar. En algunos mítines salió usted abucheado. No en el mítin, no la gente de ahí, venían en buses y venían armados y lo publicaban. No eran ni siquiera de ahí, digamos, para ponerlo claramente, por ejemplo en el caso de San Vito de Java. Yo llego, voy a la reunión, yo fui caminando desde el pueblo, estuve en el pueblo todo el día. Y cuando llego, no gente de ahí, sino que llegan en buses y con tumbacocos para impedir que una persona hable, a pesar de que yo dije, mire, ya ustedes han ido a los sindicatos, óiganlo si quieren 1 hora más, y después óiganme 1 hora, pero oigan también el punto de vista. Yo nunca he visto un nivel de censura, de intolerancia más grave que lo que vi en esos momentos. Pero en todo caso, me parece que sí, yo asumo responsabilidades. Conmigo, a mí, yo asumí esa responsabilidad y dije, voy a ayudarle en el primer año. Después me toca
me tocará irme y lo haré. Y lo dije desde el primer día, no es que lo dije cuando al año dije, no, ya me voy a ir. No, desde el principio dije, le ayudaré en el primer año de gobierno, porque había que sacar una tarea muy difícil. Don Rodolfo, igual que le ayudé a la Junta de Notables. Hace 4 años usted le recetó a don Antonio Álvarez un enjuague bucal. ¿Le recetaría a alguien un enjuague bucal en esta campaña? Si hay, tal vez cambie el estilo, pero lo que quiero decir, si hay mentiras, a eso me estoy refiriendo. Si hay acusaciones injustas, fíjese que yo en ninguna campaña he hablado mal de ningún otro candidato, nunca los he acusado, nunca, y no lo he permitido ni siquiera en el equipo de campaña para que por mano izquierda lo hagan, nunca lo he permitido, pero eso sí me defiendo. Si me acusan de haber quitado las pensiones de parálisis cerebral profunda, como fue el caso, cuando fue exactamente lo contrario, porque se habían quitado 1 mes y medio antes de que yo entrara al cargo, en marzo, y yo entré en mayo. Lo que pasa es que cuando el candidato que hizo esa publicación, que hizo esa afirmación, después hasta publicó en su página que se habían quitado, solo que se le olvidó que las noticias decían 23 de marzo de 1998, y yo entré al cargo el 8 de mayo, más bien yo las reinstalé, las pensiones de parálisis cerebral profunda. O cuando dicen que yo usé el caballo de un tipo que está acusado penalmente, me parece un acto absolutamente desmesurado. ¿Y en esta campaña cómo le ha ido con la confrontación? Mire, yo espero no tener, yo digo que a mí me parece que las campañas deben ser de debate sobre temas. Yo me defiendo, como cualquier costarricense se defendería, y probablemente si no me hubiera defendido así vehementemente, queda en el ambiente que tal vez sí, que el caballo tal vez era de ese señor. Entonces la gente se puede echar la lengua al hombro y puede ensuciar a una persona, porque mire, yo he estado en distintos gobiernos, he estado mucho en el sector privado y mucho más años en la vida académica, en la vida universitaria, pero voy a decirle algo. A mí me pueden criticar por haber estado al principio de este gobierno, me pueden criticar por haberle ayudado a la Junta de Notables de doña Laura Chinchilla, de 2 gobiernos que no eran de mi partido, me pueden haber criticado por haber estado en la caja, pero fíjese que, ahí se lo digo, nunca de haberme robado algo, nunca de haber choriceado algo, y nunca de haber beneficiado indebidamente a ninguna persona, y eso sí lo llevo con mucha fortaleza. Yo no digo que no cometa errores, en la vida todos los seres humanos cometemos errores, pero no, puedo haber metido la pata, pero nunca metido la mano. Ligado al tema de los liderazgos, hay varios temas claves para el futuro del país. Le enumero algunos: explotación de petróleo y gas, si vamos o no a permitir la minería metálica, si vamos o no a construir el tren eléctrico. Sin embargo, esos temas, en consultas anteriores, usted ha dicho que organizaría un referendo sobre algunos de esos temas, para que la población decida. ¿Tiene Rodolfo Pisa una posición? Sí, en todos esos temas yo tengo una posición. Yo prefiero que no haya explotación de petróleo ni de gas en el territorio nacional. No creo en el monopolio de Recope. Hace 26 años incluso participé en una acción de inconstitucionalidad. Fui corredactor de esa acción y la sala la rechazó porque pasó una ley por 2/3 que fortificó ese monopolio. No creo en el monopolio. No creo en la pesca de arrastre. No creo, digamos que la minería, digamos, metálica sí está permitida, la que no está permitida es la de cielo abierto, para aclarar, porque en Avangares y en Montes de Oro hay minas pequeñas que todavía quedan históricas, que no son de cielo abierto, pero yo puedo tener oposición sobre cada uno de esos temas. Creo que hay que abrir el tema del transporte de personas, buscando una salida también para los taxistas, pero que debería permitirse a la gente que pueda dedicarse a portear o a hacer Uber o a hacer Didi, lo que quieran. Eso no me importa el nombre que utilicen, pero eso es un tema. Pero esos temas, cuando observo que llevamos tanto tiempo en la Asamblea Legislativa con grupos de presión, grupos de interés que se mueven de un lado y del otro para que no pase nada, esos temas, yo creo que en algunos de esos casos, si no se ve que avanza en la agenda legislativa, porque no se atreven a tomar decisiones, digamos, valientes en un sentido o en otro, que sea el pueblo el que decida. Y hay una ventaja en el referendo,
que solo un único referendo, como lo he dicho. Solo uno. Solo uno, es decir, con varias preguntas. Haría uno porque si no nos pasamos la administración completa. No, por Dios, y más bien trataría de usar las elecciones de medio periodo, las municipales, para que de una vez venga las 6 preguntas o las 5 preguntas, como lo hace Suiza cotidianamente, por más de 100 años. El problema es que no somos suizos. Aunque nos comparan con la Suiza. Pero deberíamos aspirar a los países que son más democráticos, como lo hace California, digamos hace unas décadas, y no le pasa nada, y son democracias consistentes, y permiten que la sociedad pueda resolver problemas que los grupos políticos no quieren resolver, o no se atreven. Yo no, como dije, yo no ordeño por la cerca, yo asumo mis responsabilidades y mis puntos de vista siempre los sostengo, pero al mismo tiempo tengo claro que en una democracia, al final, como presidente, respetaré la decisión del pueblo. Y hay una ventaja en los referendos. En los referendos el gobierno no puede hacer campaña ni a favor ni en contra, de manera que yo tendría claro que dejaría que ese tema los interesados hagan sus argumentos y que sea el pueblo el que decida. Yo no le tengo miedo a que el pueblo decida. Yo creo que el pueblo debe decidir. Hay otros temas que son fundamentales, que no son de referendo. El tema en el que yo me quisiera concentrar, en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de vivienda y en el tema del trabajo. ¿Qué pondría el referendo ahí? No hay nada, referendo. Más bien lo que necesito es dedicar tiempo para dejar esos temas ahí aislados, sacados de la agenda, para dedicarse precisamente a crear empleo, a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar la vivienda, que es al fin y al cabo lo que le interesa a la gente. Y obviamente la cultura, el deporte, colegios temáticos, colegios donde el énfasis sea llevar las 5 materias básicas, concentrarse mucho en esas 5 materias básicas, más arte y deporte, pero concentrarse en esas 5 materias básicas, no atiborrar a los muchachos, no aplicarles excesos, cuando lo que necesitamos es que manejen bien su propio idioma, en este caso nuestro idioma español, pero digamos en las culturas indígenas también su propio idioma, bribri, cabécar, etcétera. En el otro, además, un tema de un idioma extranjero, la mayoría será inglés. En el caso de ciencias, el caso de matemáticas y el caso de estudios sociales o de los sociales. Y ahí meter las cosas básicas que necesitan nuestros muchachos. Y después dejar que todo colegio sea temático. Un colegio puede ser énfasis en danza, en ballet, puede ser énfasis en robótica, en literatura, en teatro, en fútbol, en béisbol si quieren. Cada colegio debería tener su propio sello y eso obliga obviamente a tener libertad de escogencia. ¿Tenemos los maestros para hacer eso? Sí, los tenemos, porque además esas extras se pueden conversar con la sociedad, con los grupos sociales, para que esa parte extra sea apoyo. Y yo creo que los padres de familia estarán muy interesados en que vea, yo vengo de Tirraces ahora, de una reunión, y mi sobrina, que es balletista, que fue a bailar ballet, bueno, estuvo en un ballet de Rusia, ahora está estudiando ella abrió una escuela con otras 2 amigas de ballet en Tirraces. En esa escuela, hoy, por una de esas casualidades, me topé a la mamá de una de esas niñas, que por cierto, 4 de ellas, mi sobrina era la principal por muchos años del ballet del Cascanueces. Ella ha sido, digamos, se ha dedicado de los 4 años al ballet clásico. Y esa es su pasión. Pero bueno, la pasión también de saber que esas 4 niñas llegaron a bailar ballet en el Teatro Nacional. Eso es una cosa lindísima, y yo esas cosas me llenan yo lo que creo es que ¿por qué solo van a tener derecho a esas cosas la gente que tiene nivel económico? No, al revés. Entiendo su punto. Don Rodolfo, siendo que ahora va con una divisa, un partido más pequeño y realmente desconocido para la mayoría de los electores, ¿cómo está financiando su campaña? Lo vemos en redes sociales, lo vemos con enormes vallas publicitarias. Muy pocas, pero en cualquier caso ahí en el valle. ¿Quién le está aportando dinero? Bueno, en ese caso me han recibido los bonos. Esas vallas, hay 2 empresas que han recibido bonos como pago de las vallas. Eso ha sido una gran... ¿Bonos por cuánto ha obtenido con el partido? Mire, yo creo que nosotros tendremos suerte si le llegamos a tener 100 millones de gasto de colones.
Es decir, son mucho menos, pero así, digamos, 20, 30, 40 veces menos que los demás. No, yo creo que ahí podremos, y yo he aportado, y lo que aporten cada uno de los candidatos a diputados, porque estamos en una batalla en que todos tenemos que pulsearla. ¿Cuánto ha gastado ahora y cuál es su presupuesto total de campaña? ¿Para mí o para el partido? Para el partido, digo. Bueno, yo esperaría que en enero nos presten algo de plata, por lo menos en adelanto de ese del 15% que se reparte entre todos los partidos, el Tribunal Supremo de Elecciones, que eso dará como unos 90 millones de colones. Si eso se diera, sería maravilloso. Y lo que podamos conseguir, que hay medios de comunicación, radios que nos reciben bonos, hay otros que, digamos, en las redes hemos pagado muy poco. Y por supuesto... Ahora el tribunal está pidiendo... Sí, siempre. No, y nosotros lo declaramos todo. Incluso lo que yo pagué personalmente, incluso en septiembre, con mi tarjeta de crédito antes de que estuviera el partido. Así fue comunicado al Tribunal Supremo. ¿Y los viajes y las giras? No, ahí la pagamos yo pago mi gasolina, yo ni siquiera cobro esa gasolina, pago la gasolina, me quedo en algún hotelito, yo en eso nunca he tenido problema. Y siempre he tenido amigos que incluso me dicen, mira, te llevo en carro y te hago de chofer. Incluso yo en campañas anteriores, en el 2014, en la convención, tengo un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados que por un año completo, todos los fines de semana me hizo de chofer, y es el director jurídico de una empresa, pero él tiene pues una vocación y me dijo, yo te pongo la gasolina. Bueno, y está bien, yo te llevo, yo te hago porque yo en esa época él tenía un carro más grande y más cómodo. No, yo en eso nunca he tenido problema. Yo he hecho campañas en la convención con 5 personas en un pueblo y la he hecho con 400. Yo, digamos, soy todoterreno en ese sentido, ¿no? Ni pongo condiciones, con la plata que tengo hago campaña, y si no tengo, pues hago campaña también. Don Rodolfo, hemos hablado del escenario presidencial, pero usted va con doble postulación. Si los votos no le alcanzan para la presidencia y lo llevan a la Asamblea, ¿cuál es su agenda de trabajo en la Asamblea? Los mismos principios con los que yo le pido el voto para la presidencia de la República. Obviamente, ajustándolo a una realidad de que en ese caso, si no tuviera el apoyo popular para acceder a la presidencia de la República, pues llevar los mismos principios de orden. Los principios sí, pero ¿qué proyectos? ¿Qué iniciativas concretas? Hemos hablado, es decir, por ejemplo, la titulación, todas esas cosas que se necesitan, reformas, quitar trabas, garantizar que no haya más impuestos por lo menos en los próximos años hasta que el país tenga tranquilidad. Sí, también apoyar alguna eliminación de algunas exoneraciones, pero al mismo tiempo no más impuestos a los que pagan impuestos, de manera que en todo eso está puesto en el programa de gobierno, y dice incluso, si el proyecto de ley de empleo público no pasara antes de que asume el gobierno, nosotros nos concentraríamos en ABC. Dice, cada uno de esos temas, si no está aprobado, yo no le voy a poner palos a la carreta, lo que hoy corresponda aprobar por el Parlamento o por el Poder Ejecutivo. Me parece que yo lo que voy a hacer es asegurar que si nos toca gobernar a partir de mayo del 2018, lo haremos con plena independencia y con la garantía de los costarricenses de que no voy a imponer, voy a defender fuertemente lo que pienso, pero al mismo tiempo no le voy a poner mi punto de vista. ¿Empréstito o crédito con el Fondo Monetario Internacional? Me parece que está bien, nosotros podemos llegar al 1%, se puede lograr el objetivo, no necesariamente la propuesta del Poder Ejecutivo, pero sí se puede llegar al objetivo de tener un 1% de superávit primario en el 2023, si la pandemia lo permite, y si no sería en el 2024, lo cual nos permitiría ir bajando el déficit fiscal. Yo no planteo esos temas dramáticamente. Mire, el país en el año 80, la gente se le olvida, 80, 81, 82, llegó a tener 220%, la deuda pública llegó a ser 220% del PIB. Y hay muchos países que la tienen. Yo no lo dramatizo, yo lo que digo es hay que entrarle, y hay que entrarle bajándolo. Si logramos el 1% superávit primario, a partir de ese año perfectamente empezamos a bajar la carga total, porque digamos ese 1% del PIB nos va a ayudar a pagar, y si logramos, como yo creo, una mejora en el crecimiento económico, como debe darse, naturalmente, además incluso en ausencia de medidas solamente por el efecto de post-COVID, digamos, de la recuperación,
pero además por un entorno que yo creo que se puede aprovechar internacionalmente, podemos perfectamente alcanzar esa meta. Ahora, los detalles, cuando nos toque en el gobierno me sentaré. Mire, yo respeto mucho a los organismos internacionales, pero yo, cuando asuma la presidencia, seré presidente. Y yo no creo que nadie haya agregado ni una estrella ni una barra a la bandera de Costa Rica. Yo voy a defender el punto de vista de los costarricenses y voy a defender a nuestro país, y lo voy a hacer bien, con inteligencia, no peleándome, pero sí con la convicción de que tenemos un país que tiene que salir adelante, y que además conozco qué medidas han tomado otros países. Me parece que a veces cuando dan lecciones a los países como nosotros sobre déficit fiscal, cuando tienen un déficit mucho más alto, o cuando dan lecciones de recetas, me parece que los ejemplos son buenos. Como decía Tocqueville en su prólogo a los franceses de la democracia en América, tomemos ejemplo, no recetas. Don Rodolfo, le agradezco su tiempo. Rodolfo Pisa Rocafort, candidato a la presidencia y también a una diputación por San José. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias. Para el partido Nuestro Pueblo, morado y azul, básicamente como un partido de Saprissa Cartago, para que no se les olvide. Muchas gracias. Gracias, de verdad, a la orden. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Para evitar que los billetes se deterioren antes de tiempo, le presentamos los siguientes consejos. Veamos. Guarde los extendidos. No los arrugue ni los doble innecesariamente. No los perfore. No escriba sobre ellos. No los exponga a altas temperaturas. No los raspe ni les aplique sustancias químicas. Si el billete se rompe, no lo repare con cinta adhesiva de color, sino con cinta transparente. Luego, canjelo o deposítelo en una entidad financiera. Acostúmbrese a cuidar los billetes. Termina el año 2021, un año difícil y muy particular. Gracias por elegir Café Nacional todos los días a las 10:30 de la mañana para pasar sus días más felices y acompañados. Si algo hemos aprendido durante estos últimos 12 meses es a cuidarnos y a cuidar de los nuestros. Por eso, continúe haciéndolo. Desde ya les deseamos una muy feliz Navidad y por supuesto un próspero año 2022. Cuando sentí que no podía ver, acudí a la clínica oftalmológica más grande de Rusia. Esta es la primera consulta en la que entra el paciente. Entra aquí y se sienta. Aquí evalúan su visión, le miden la tensión, todos los datos se introducen en la computadora y se almacenan en la base de datos. El ángulo de visión es muy importante en caso de glaucoma. Aquí se mide la longitud del ojo y allí está la máquina llamada Confoscan. Es un aparato que calcula la cantidad de células de la córnea. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Nueve 18 de la noche, estamos en Suma Electoral. Don Rodolfo Pisa, en su mano a mano, esta noche con Ernesto Rivera, sin alforjas, genio y figura, dicharachero, contundente, expresivo, muy gesticular. Don Rodolfo Pisa viene con nuevo partido y evade un poco, me parece, quiero comentar esto con mis compañeros Álvaro Murillo y Gustavo Araya, evade un poco las circunstancias de su divorcio con el Partido Unidad Social Cristiana, que evidentemente está en la base de su nuevo capítulo político, y también evade un poco su salida, su divorcio, su separación del gobierno de don Carlos Alvarado y la valoración que sobre el gobierno podría haber hecho, sobre todo considerando que terminaron en muy buenos
términos, valga la redundancia, que concluyó esa relación en buenos términos, aunque no le faltó un dardo por ahí. Don Gustavo, ¿qué le pareció la entrevista? Efectivamente, me parece que la entrevista tuvo varios elementos interesantes. El primero de ellos es efectivamente, digamos, respecto a la forma. Vilma, bien lo señalabas, don Rodolfo nos tiene acostumbrados a esa sobregesticulación para hacerle, digamos, un énfasis mayor a sus palabras. De todas maneras, su verbo es locuaz, o sea, es una persona muy locuaz, es una persona que tiene muy buenas dotes de dicción y un léxico muy amplio, ¿verdad? Me parece que esto se vio reflejado una vez más, ¿verdad? Es como, yo por acá noté que es Rodolfo Pisa siendo una extensión de sí mismo, solamente que en otro partido político. Lo que me llama la atención en la parte del fondo es, lo primero, la forma en algunos momentos precisamente le daña el fondo, ¿verdad? El hablar sobre su libro extenso, decirnos que tiene 750 páginas, 900 citas y más de 2.000 o 20.000 datos, no le agrega nada a la discusión. Distrae más bien del foco de atención sobre lo que él quiere referirse, y me llamó poderosamente la atención de que se concentró en pocos temas sin desarrollarlos: educación, salud y vivienda. Pero además no se distanció de gobierno, efectivamente, asume como propio incluso el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que termina siendo aprobado en el 2018, desconociendo el papel que jugó el propio presidente de la República o la ministra de Hacienda en su momento, pero además de no distanciarse, efectivamente deja ver por qué se va del Partido Unidad Social Cristiana. Porque no lo dice, pero efectivamente lo que hace es que no se definió nunca como oposición. Y hoy Rodolfo Pisa tampoco se definió como oposición. Tan es así que ni siquiera habló como un posible diputado, sino que se mantuvo siempre dentro de la expectativa de llegar a la presidencia de la República, asumiendo efectivamente un discurso que, lejos de marcar diferencias con la actual administración o con diferentes posturas, incluso de sus contrincantes, se mantuvo siempre en señalar las propias, de nuevo, sin profundizarlas. Álvaro, ¿qué opinión, qué sabor de boca te deja la entrevista con don Rodolfo Pisa esta noche? Vilma, yo me sumo a esto que decía usted al principio, como que él quiere pasar de lejos de algunas circunstancias que son consustanciales a él como figura política. Su participación en este gobierno en el principal cargo de un gabinete, que es el Ministerio de la Presidencia. Le pasa de lejos incluso al Partido Unidad Social Cristiana, de donde él viene, y con el que supondríamos naturalmente debería estar peleando algún nicho del electorado que en este momento está favoreciendo probablemente a doña Linet Saborío. Le pasa de lejos a su condición de candidato legislativo, como mencionó Gustavo ahora también, y le pasa de lejos también a las responsabilidades que tiene, que tuvo en un momento en este gobierno. Quiero decir, si no es porque se le pregunta específicamente, que Ernesto le preguntaba sobre este gobierno, qué opinión tiene, ¿cómo va a decir un candidato que quiere los votos de las personas, decir a mí no me toca calificar a este gobierno? Bueno, obligado no está, pero sería muy bueno saber qué es lo que ve bien, qué es lo que ve mal, qué ve mejorable, porque suponemos que para eso es que quiere llegar a otro gobierno. Lo que es cierto es que es una figura muy entretenida de escuchar. Viendo algunas personas que estaban acá en el estudio, realmente es entretenido, realmente esta mezcla que de repente menciona un filósofo francés y después la vaca ordeñada en la cerca, hace que sea ciertamente un político con mucho colmillo, muchos años en estas líneas. Y ya me acordé del otro punto, el que le pasó de lejos también, el partido de nuestro pueblo. Uno pensaría que él quisiera que voten por su partido, porque él además va en doble candidatura, y eso se lo mencionó Ernesto también. Si no, probablemente acabe la entrevista y él no recuerde que también va en la candidatura para ser diputado. Entonces, esos elementos que quedaron dando vueltas ahí ciertamente se diluyen con la forma, pues ciertamente entretenida que tiene para hablar y atender las preguntas, que a veces parece enojado, a veces parece reflexivo. Esos son los apuntes que me quedan.
Sí, a veces parece enojado. ¿No tienen ustedes la impresión de que él no está cómodo con la doble postulación? ¿Que él no se siente a gusto con el hecho de ser candidato a diputado? Es la tercera vez que lleva una candidatura presidencial y obviamente en una nueva casa, y eso pareciera que le genera alguna disonancia interna. No se vio muy cómodo en esa tesitura, Gustavo. No solamente no se ve cómodo, Vilma, él, como decía Álvaro, le pasa de largo. Normalmente el abordaje que hace es un abordaje de una candidatura presidencial y desconociendo incluso los resultados de los estudios de opinión que hoy vimos, no parece variar la estrategia, ¿verdad? Donde pareciera más bien que el tema entonces de la diputación es un asunto residual para él, ¿verdad? Si no lo logro, evidentemente, ¿verdad?, ahí estará el premio Consuelo, pero de alguna manera no sale a buscar ese premio Consuelo. Lo que él está es concentrado en una candidatura presidencial, de nuevo, sin tener la claridad estratégica de mencionar en los temas o desarrollarlos lo suficientemente y ir tras un electorado que él sabe que efectivamente en algún momento lo tuvo como una opción y hoy no va detrás de ese perfil de electorado para que efectivamente le dé su beneficio. Y tengo la impresión de que sucede, bueno, ahora que hablabas de la cuota política, yo estaba pensando un poco en la cuota futbolística, tengo la impresión que como en un partido de fútbol que se va perdiendo, no aprovecha, sino que más bien pierde tiempo, como el que más bien está en ventaja, no aprovecha para hablar con el electorado, no aprovecha para decir por qué yo, por qué no deben seguir poniendo sus ojos en esos primeros 5 o 7 que están en las encuestas, sino yo, que en este momento no me visualizo, no se relaciona con el ciudadano, con el votante, en este caso con el televidente, ¿verdad? Y pasa de lejos una oportunidad que me parece que no debiera desaprovechar en una circunstancia como la que se encuentra. En todo caso, lo veremos en más foros, en otros foros, y quiero que Álvaro quería agregar, lo veremos en enero, a ver con qué posibilidades se desempeña y cómo también se reconduce, porque yo lo siento un poco descolocado en el juego en el que se encuentra. Álvaro. Vilma, para redondear esto que menciona usted, este es otro elemento al que él le pasa de lejos, es su realidad electoral. Él está en el mundo de los invisibilizados por los electores, a juzgar por todas las encuestas que se han publicado, que ahí no importa el color, la casa, si es pública o privada, pagada, subsidiada, lo que sea, él no aparece como una opción real. Y él entonces habla como si estuviera en otra realidad. Entonces parece pasarle de lejos a estos números que son fríos y dolorosos y él los tiene que conocer evidentemente, y eso ciertamente hace que cuando uno lo oye hablar, uno dice, bueno, pero este es el señor que no aparece en las encuestas. ¿Cómo es que no se atreve a mencionar qué lo distancia de Rodrigo Chávez, qué lo distancia de Fabricio Alvarado, por qué no votar por Linet Saborío y sí por él, o por Rodolfo Hernández y sí por él? Son puntos que son importantes, me parece. Sí, creo que por eso digo, la realidad es muy cruda y desaprovecha una buena oportunidad. Con ello cerramos la entrevista, el mano a mano de este miércoles. Con él terminamos también este 2021 y continuamos entonces aquí en Zoom Electoral, 9:30 de la noche. La biografía no autorizada de esta noche es sobre un candidato cuya raíz inicia en el PUSC, pero que hoy lleva doble postulación con otra divisa, como tantos otros. Busca, en primer lugar, la presidencia de la República y en caso de que no le alcancen los votos, pues pretende una curul legislativa por la provincia de San José. Todo el mundo que se refiere a él se refiere como el doctor. Se llama Rodolfo Hernández, es ciertamente médico y es candidato por el Partido Republicano Social Cristiano. Veamos su biografía no autorizada.
Nombre: Rodolfo Hernández. Edad: 71 años. Candidato a presidente de la República y a diputado. Partido Republicano Social Cristiano. Profesión: médico pediatra. Trayectoria política: candidato a la presidencia en 3 ocasiones. Yo tengo una prohibición propia de mi trabajo en la cual no puedo participar en política activa. Bueno, pero no podría ser que en un futuro lo veamos otra vez, bueno, si se dan las cosas. Si se dan las condiciones, yo no podría descartar eso. Rodolfo Hernández Gómez es un médico y político costarricense a quien todos conocen como el Doctor, debido a que como pediatra fue director del Hospital Nacional de Niños. En 2013, el Doctor Hernández dio un salto a la política en medio de 2 sonoras controversias públicas. La primera fue la investigación judicial de una inusualmente alta mortalidad en las cirugías cardíacas del Hospital de Niños. La respuesta del doctor, cuando la prensa publicó la noticia, fue que no se trataba de 100 niños muertos, sino de 87. La alta tasa de muertes infantiles en quirófano, que efectivamente el OIJ cuantificaba en 100 casos, habían sido objeto de cuestionamientos por la auditoría interna de la Caja y la Defensoría de los Habitantes, y las inconsistencias halladas se le habían comunicado al doctor Hernández como director del hospital, pero hasta ese momento no se habían hecho públicas. La otra controversia en aquellos inicios de su carrera política fue su pretensión de que el Partido Unidad Social Cristiana le pagase un salario de 7,5 millones de colones al mes como retribución por ser candidato presidencial. Cuando la prensa le cuestionó esa inusual aspiración, Hernández respondió con una nota en su página web diciendo: ¿usted estaría dispuesto a trabajar de gratis? Fue el inicio de una candidatura que estaría colmada de escándalos, recriminaciones, renuncias, regresos y nuevas renuncias. El primer escándalo de Hernández con la candidatura a presidente por el Partido Unidad Social Cristiana llegó el 3 de octubre del 2013, 24 horas después de que el Tribunal Supremo de Elecciones ratificase su candidatura. En ese momento, sorpresivamente y sin aparecer ante el público o ante sus partidarios, Hernández publicó una carta en la que renunciaba y hacía confusos señalamientos hablando de traición, y culminaba diciendo: a los comunicadores les pido un favor, no me busquen. Esta es la única declaración que daré sobre este tema. La motivación se fue de viaje y no creo que retorne antes del 2 de febrero. El país quedó sorprendido e intrigado, pero el estupor duró muy poco, porque 2 días más tarde, Rodolfo Hernández dio marcha atrás con su renuncia y retomó su trabajo como candidato social cristiano, sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, la estabilidad volvió a durar muy poco. 3 días después, el doctor Hernández volvió a renunciar y dejó al Partido Unidad Social Cristiana sin candidato y en una nube de incertidumbres. Días más tarde, en una operación política de emergencia, Rodolfo Pisa, quien había sido precandidato por la corriente Renacer Social Cristiano, tuvo que asumir la responsabilidad de representar a los socialcristianos en esa elección presidencial. Para las siguientes elecciones nacionales, el doctor Hernández se enroló como candidato del Partido Republicano Social Cristiano, que había fundado su mentor político, el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. En la primera ronda de la elección del 2018, Rodolfo Hernández, con el Partido Republicano Social Cristiano, obtuvieron un 4.9% de los votos. Y para la segunda ronda, el doctor le dio su apoyo al candidato conservador de corte cristiano, Fabricio Alvarado, quien en aquel momento aspiraba
aspiraba por el partido Restauración Costarricense. Las coincidencias y acercamientos entre Rodolfo Hernández y Fabricio Alvarado continuaron, y en febrero incluso Alvarado lo mencionó como su posible ministro de Salud si ganaba la segunda ronda electoral. Para las próximas elecciones de febrero de 2022, los republicanos de Hernández y Calderón intentaron conformar una coalición junto al Partido Integración Nacional de Walter Muñoz y el grupo que rodeaba al exministro Rodrigo Chávez. Sin embargo, el acuerdo no se concretó debido a que Hernández no quiso ceder en su aspiración de tener la candidatura a diputado del primer lugar por San José, puesto que Rodrigo Chávez disputaba a favor de la periodista Pilar Cisneros. Como no hubo acuerdo ni coalición, finalmente Rodolfo Hernández se inscribió con doble candidatura por el Partido Republicano Social Cristiano. Allí es primero candidato a la presidencia y si no lo logra, también es candidato a diputado por San José. Su propuesta de gobierno es difícil de precisar, ya que Hernández reconoció públicamente que el plan de gobierno que inscribió ante el Tribunal Supremo de Elecciones fue para cumplir un requisito y no refleja exactamente sus propuestas en caso de alcanzar la presidencia. Vamos a la sección de datos, pero no me puedo sustraer a la consideración compartida con Gustavo y ustedes, amigos y amigas, respecto de lo que ha sido la sobrevivencia del Partido Unidad Social Cristiana, una agrupación política que uno podría decir prácticamente sin recomponerse, sin renovarse, está hoy en el segundo lugar de las preferencias de los electores para la primera ronda el primer domingo de febrero, Gustavo, y habiendo dado a luz, por así decirlo, por lo menos a 5 candidatos que están en esta elección, a 5 adicionales al Partido Unidad Social Cristiana, porque el caso del doctor Rodolfo Hernández, como el caso de don Rodolfo Pisa, que estuvo aquí con nosotros, y usted me dirá cuáles otros más, emanan de las tiendas social cristianas. Es todo un fenómeno de estudio. Así es, teníamos, Vilma, vamos a ver, para hacer una lista muy rápida, Rodolfo Hernández viene del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa viene del Partido Unidad Social Cristiana, los dos con Republicano Social Cristiano y con Nuestro Pueblo el segundo, ¿verdad?, respectivamente, y viene don Eliezer Feinstein del Partido Liberal Progresista, viene don Otto Guevara del Movimiento Libertario, y nos queda uno ahora también. Se llama Liberal. Exacto, ahorita olvido el nombre. Bueno, y el Movimiento Libertario ahora más bien recogido por una ex figura del PLN. Así es, y el de Drago Donalescu también hay que recordar que es una decisión del Partido Republicano Social Cristiano, pero que finalmente también venía de las filas del calderonismo de Hueso Colorado, como se le conoce normalmente, ¿verdad? Siendo Drago Donalescu una de las personas cercanas. Y en esa condición de partido taxi se la entrega a don Rolando Araya, por cierto, ¿verdad?, creo que no lo señalamos, pero es evidente, ha desaparecido de las encuestas con el caso Diamante particularmente, pareciera haberse subsumido, no aparece en este momento, digamos, en los primeros lugares de las encuestas, tal vez en el tercer lugar de esos. Vamos a ver, hablando de encuestas, como cerramos con veda electoral a partir justamente de esta semana,
sacaron encuestas la semana pasada IDESPO y esta semana CIEP, esta semana Enfoques y Estudios de Opinión, esta semana Demoscopía también. Bueno, eran tantos los gráficos que tuvimos que escoger solamente algunos de ellos para poder comentarlos con ustedes. Y tenemos los de la encuesta de la Universidad Nacional, de IDESPO. En esta también, solo para, digamos, terminar de delinear un poco los números, tenemos el porcentaje de la población que va a ir a votar o que piensa ir a votar. Don Gustavo. Sí, muy interesante porque ante la pregunta de qué tan probable es que usted asista a las urnas a votar, de una probabilidad numerada de 1 a 10, donde 0 significa ninguna probabilidad de ir a las urnas y 10 significa absolutamente voy a ir a las urnas, la población costarricense entrevistada, las 901 personas por el IDESPO, se distribuyen de la siguiente manera, como ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Les voy a hacer el resumen. De 6 puntos hacia 10, hay un total de 58% de las personas aproximadamente que señalan que sí asistirán a las urnas. Esto quiere decir que hay un 42% de la población, por lo menos hasta la fecha en que se realizó el estudio, que fue el 20 de noviembre, que señalaban que no estarían interesadas en ir a votar. Esto significa que podríamos estar ante un abstencionismo de alrededor de un 40%, 40-42%, que sería histórico, ¿verdad? Prácticamente casi 8 puntos más que la última elección nacional. Haciendo la salvedad, Gustavo, de que la encuesta CIEP que vimos hoy, no vimos un gráfico similar, pero sí podemos decir que es una encuesta mucho más reciente, que nos permite comparar, que podría darse, sobre todo porque tienen metodologías similares, según nos explicabas a nosotros en el equipo de trabajo, podría generar la tendencia de reducir ese porcentaje de abstencionismo en las urnas entre noviembre y diciembre, o de reducción. Sí, se podría reducir. Aquí hay un tema muy interesante, y es que efectivamente, al ser un panel, como bien lo explicó don Jesús Guzmán, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, al ser un panel hay una tendencia, digamos, el efecto panel causa que efectivamente las personas, digamos, de alguna manera tiendan a tratar de colocarse ya en las diferentes opciones. Entonces hay un número más reducido de personas indecisas, pero aquí lo que estamos hablando es ya no tanto de las personas indecisas, si mal no recuerdo, el CIEP tiene un 61% de personas que dicen que sí probablemente vayan a votar, lo cual sería muy similar, más o menos margen de error, a lo que nos refleja el IDESPO. O sea que tendríamos entre un 58% y un 61%, por lo menos a lo que nos reflejan las últimas encuestas de opinión en Costa Rica, que dicen que ese porcentaje asistiría a las urnas. Estaríamos en un abstencionismo de entre el 39 y el 42 a la fecha. Obviamente esto puede cambiar. Vamos a ver este cuadro, porque ahora ya podremos ir notando, respecto de octubre que se inició la campaña, que no es un issue, ¿verdad? No es un elemento el hecho de que hayan muchos candidatos, que era algo que se refería mucho en los primeros días, entonces, en las primeras semanas de la campaña. Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente no se ha decidido aún a votar, a emitir criterios sobre por quién votará? Sí. ¿Por qué se encuentra indeciso? Bueno, lo que nos dicen acá las personas que están indecisas es la falta de información para elegir por cuál candidato votar. Vean que es un tema de comunicación, básicamente. O sea, no tengo la información a mano y evidentemente ante 25 opciones que ya están definidas en la papeleta electoral presidencial, este es un tema complicadísimo por el ruido además que se produciría, y estamos ante un panorama de que vamos a tener que requerir, sí, de todo el mes de enero, para que las personas efectivamente no solamente se informen, sino que además tengan acceso a debates y demás. El segundo elemento en importancia porcentual, estos son, en este caso, perdón, el de la falta de información son un 46% aproximadamente. Un 36% dice, no estoy seguro de a cuál candidato apoyar con mi voto. Esto puede significar que haya personas que tengan ya información suficiente o que consideren que la información que tienen es suficiente, pero no tienen la seguridad. O sea, pueden haber varias opciones que les estén gustando o que de todas maneras hayan decidido ya, pero que esa decisión no esté tan clara, ¿verdad? Ya me decidí por el candidato X, pero viera que no estoy tan segura si voy a ir a votar por él. Y finalmente me llama mucho la atención de que aún no he pensado por quién votar, o sea, es alguien que ni siquiera se ha tomado el tiempo para pensarlo, ¿verdad? Lo cual es muy propio de la cultura política costarricense, esperarnos hasta que se aclaren los nublados del día. Me gustan varios candidatos y no me he decidido por uno solo, y esto es, digamos,
para mí, una de las razones que complican esencialmente un panorama con tantas candidaturas. Un partido político que ha dado nacimiento a otras 6 candidaturas, todas provenientes del socialcristianismo, la diferencia entre una y otra es como diría el expresidente Correa en Ecuador, ¿verdad? Que lo que piensa el Partido Demócrata, lo que piensa el republicano en los Estados Unidos, es lo mismo que piensa uno cuando desayuna a cuando almuerza. Más o menos esa es la diferencia. Entonces, si los mismos candidatos presidenciales no han logrado de alguna manera diferenciarse, les están complicando la situación a las personas electoras y así se lo están haciendo notar. Y evidentemente un porcentaje que es el minoritario, un 3%, que dice, no, de todas maneras no me interesa ir a votar. Conmigo no cuente. Conmigo no cuente. Vamos a ver otro gráfico que me llama también la atención y este sí, digamos que nos aporta una información novedosa y es la diferencia de voto entre la intención para con el candidato y para con la papeleta legislativa. Recordemos que elegimos 60 cargos el primer domingo de febrero. Este es un ejercicio muy interesante porque el IDESPO lo hizo con base en las 4 candidaturas que se escapan del margen de error, ¿verdad? Con ellos dijeron, bueno, los que no alcanzaron el margen de error no los vamos a tomar en consideración para esta pregunta y se le hace la pregunta a la persona de quiénes votarían por el candidato versus quiénes votarían por sus candidatas y candidatos a la Asamblea Legislativa. En todos los casos, excepto en el caso de don Fabricio Alvarado y Nueva República, el voto por la Asamblea Legislativa para diputados es superior al voto por la candidatura. Vean ustedes cómo por la Asamblea Legislativa para el Partido de Liberación Nacional es aproximadamente un 25%, mientras que para el candidato... Que además es su base dura. Exactamente. Sí. Entonces, ahí está su base. Esto nos está reflejando un principio muy interesante y es que la candidatura no termina de convencer tanto como lo puede estar convenciendo a las personas, digamos, el tema de a quién llevar a la Asamblea Legislativa. Y Costa Rica ha demostrado normalmente, y esto históricamente ha sucedido, que no necesariamente darle el voto a un candidato significa que le vaya a dar el voto por la Asamblea Legislativa. Hay un quiebre de voto importante y aquí lo estamos viendo reflejado. Prácticamente en 3 de 4 candidaturas, la mayor proporción dice que va a votar por sus candidatos y no necesariamente por el candidato del partido. Pero habría que hacer un señalamiento, Gustavo, es que don José María Figueres la tiene muy difícil, o sea, hay 6 puntos de diferencia entre los que quieren darle el apoyo a la Asamblea Legislativa, a la bancada liberacionista y los que están dispuestos a dársela. Él parece tener un techo difícil de superar. En tanto José María Villalta tiene una diferencia de 1 punto y doña Linet Saborío también, es decir, es mucho más parecida a ella, a su bancada, don José María a su probable bancada, que José María Figueres, digamos, respecto de su bancada. Y Fabricio Alvarado es un caso muy curioso porque él es la figura. Él es la figura y creo que la campaña electoral que ha desarrollado, la estrategia de campaña electoral que ha desarrollado don Fabricio Alvarado, y esto ustedes lo pueden ver y no es por promocionarlo ni mucho menos, pero ustedes lo pueden corroborar a través de los spots que está sacando, perdón, de las cuñas que está sacando en radio, sí hace un llamado a votar por sus diputados, por su partido para presidente y por sus diputados. Esto me parece que es en alguna medida, digamos, inteligente, porque él sí sabe algo que Álvaro señalaba con el caso de don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Fabricio Alvarado sí está haciendo una candidatura en las dos dimensiones, de manera tal que le está asegurando un buen espacio, por lo menos, de conocimiento a la población costarricense para que sepa, digamos, si tiene interés de votar por su partido, que ahí está la posibilidad. Una cosa muy clara es que Fabricio Alvarado es candidato a diputado y sus vicepresidentes, los dos encabezan también diputaciones provinciales. Entonces, evidentemente, digamos que la campaña tenía un foco muy centrado en las diputaciones y si le sale, como ya le salió una vez, pues estará ganando. Así es. Un tema interesantísimo es que a diferencia de, digamos, lo que pasa con todas las candidaturas, aquí sin excepción, es que la candidatura tiende a ser más pequeña que su partido, al menos en las cuatro candidaturas que están aquí planteadas. José María Figueres es un 17%, 18% en este caso de intención de voto, y el partido político tiene aproximadamente un 20-21%, y de acuerdo con la encuesta, especialmente la del CIEP, así se puede notar. Si quieren, nos vamos al siguiente gráfico. El último que tenemos para hoy. Él es el último y es el porcentaje de la población
que fue encuestada según la frecuencia con la que conversa, y ese lo vimos también en la encuesta de CIEP, sobre política con las personas cercanas. Muy interesante. Nos alcanza la cuota de política. Pero vean qué interesante, porque con el margen de error de cada uno de los estudios, si ustedes suman el 11.1% que dice que siempre conversa con personas cercanas acerca de la política, que casi siempre lo hace o que algunas veces lo hace, normalmente esto en el CIEP daba un 40% aproximadamente, 40 y algo por ciento. En este caso también, o sea, tenemos 4 de cada 10 personas que algunas veces, siempre o casi siempre, conversan de política. Esto yo esperaría que los datos cambien conforme nos acercamos al proceso electoral, a la votación del próximo primer domingo de febrero, y que efectivamente estemos hablando cada vez más de política, ¿verdad? Porque es un tema importante al cual dedicarle tiempo a hablar con las personas con las cuales, digamos, hablamos cotidianamente. Pero es un tema, es un indicador de cuán imbuidas o cuán dedicadas estamos las personas en Costa Rica a hablar sobre un tema que ya está candente, ¿verdad? Que nosotros hemos visto acá que todas las semanas existe una cantidad impresionante de información, pero sin embargo solo está moviendo prácticamente a 4 de cada 10 personas en nuestro país. Pero enero será distinto. Esta era la sección de datos. Vamos a una pausa y regresamos para despedirnos del Zoom electoral del 2021. Para evitar que los billetes se deterioren antes de tiempo, le presentamos los siguientes consejos. Veamos. Guarde los extendidos. No los arrugue ni los doble innecesariamente. No los perfore. No escriba sobre ellos. No los exponga a altas temperaturas. No los raspe ni les aplique sustancias químicas. Si el billete se rompe, no lo repare con cinta adhesiva de color, sino con cinta transparente. Luego, canjelo o deposítelo en una entidad financiera. Acostúmbrese a cuidar los billetes. Instinto, Mijares Navideño. El domingo 19 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía, presentamos Leyendas, un espectáculo escénico compuesto por 4 actos, los cuales recorren historias de las diversas etnias y rincones del país. El domingo 19 de diciembre a las 12 mediodía. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Costa Rica tiene una cita con la democracia. Este domingo 6 de febrero de 2022 salga a votar, pero hágalo de manera informada. Hay múltiples formas de hacerlo a través de la página del Tribunal Supremo de Elecciones, en redes sociales, en espacios de diálogo y discusión. Salga a votar de manera informada y por eso en Una Mirada le vamos a ofrecer un programa especial donde usted podrá tomar diferentes decisiones y conocer más sobre este proceso electoral en que esperamos la participación de todos y todas en Costa Rica. Le esperamos. Hasta pronto. Nueve de la noche con 53 minutos, estamos de regreso en Zoom Electoral. Esta es la 10ª edición de este programa que empezamos con mucha ilusión y que hacemos con enorme pasión por seguir el día a día del acontecer político, de cómo evoluciona esta campaña electoral, de cómo se van moviendo las fichas políticas y cómo se va moviendo la opinión también. Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo en Canal 13 con este equipo de lujo que ha colaborado con nosotros con un entusiasmo enorme. Gustavo Araya, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo, y bueno, el de hoy es el último Zoom electoral de este año. Entonces es un momento de inflexión porque estamos seguros, en eso coincidimos los 4,
que vamos a aterrizar en enero en un panorama político completamente diferente. Vilma Ibarra, navideña, Vilma Ibarra. Ya nos vamos. Bueno, estamos centrados en época de alicios y con un espíritu muy esperanzador, con mucha vacunación, con menores restricciones vehiculares para estos días y con las ganas que tenemos de celebrar este año como no celebramos el año pasado, cuidándonos siempre, por supuesto. Y yo quiero desearles muy feliz Navidad. Hemos disfrutado hacer suma electoral para ustedes, estamos aprendiendo, reenganchándonos, yo particularmente con la televisión nuevamente, es muy distinto del ejercicio de radio, pero lo estamos disfrutando. Quiero darle las gracias a Carlos Chávez, nuestro realizador, porque hay un hombre orquesta que ustedes nunca ven, ¿verdad? Y es el que nos conduce. A veces nos regaña y nosotros nos dejamos regañar sin ningún problema. Así que bueno, que la pasen muy bien. Álvaro, Gustavo, nos encontramos el 5 de enero. Álvaro. No puedo quedarme con un dato en el buche, como decimos. Solo el 17% de las personas, según la encuesta CIEP, conoce a sus candidaturas legislativas. Eso es importante también. Hay una tarea que nosotros, los ciudadanos, ustedes en sus casas, ahora que muchos tendrán un poco más de tiempo, hay que hacer porque a veces hay información que no se aprovecha. Y en este tiempo de Navidad, entre un tamal y otro, entre un rompope y otro, entre una cerveza, un vino, un saludo, una conversación, un regalito que va por ahí, dediquemos un espacio para esto. Hay gente que no le gusta hablar de política, pero hablar de la política es hablar de los caminos para solucionar muchísimas de las circunstancias que determinan nuestra vida. Y esas circunstancias ojalá sean las mejores para esta Navidad, para todos ustedes. De verdad quiero agradecer a todos los compañeros aquí técnicos, de verdad, no solo al director de la orquesta, sino a la orquesta completa que ustedes no ven, que de verdad es muy entretenido incluso, y sentimos que es un aporte que estamos haciendo y conociéndonos con ustedes también. Así es que pasen unas felices fiestas. Gustavo. Empiezo al revés. Feliz Navidad, feliz año, que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo año, el 5. Muchísimas gracias a las personas que hacen posible este programa, que están acá en cámaras, a nuestro director, a Ernesto, por el tesón que le pone al trabajo, a Vilma, a Álvaro también por esa pasión, a José, que está, como dijo Vilma, al realizador, a los camarógrafos, a cada uno de ellos y a quienes nos hacen la posibilidad de estar escuchando constantemente y de poder comunicarnos con ustedes. Todas y cada una de estas personas le ponen pasión para que efectivamente este país sea mejor y lo hagamos a través de un proceso que es para mí uno de los más entretenidos, de los que mayor pasión desarrolla, pero lo más importante es la institucionalidad costarricense y nuestra democracia. Así es. Y a la hora del recuerdo y de los buenos deseos, quiero hacerle la mención y desearle el mejor futuro a don Pedro Cubillo, que se pensiona hoy, nuestro sonidista de muchos años. Gracias, Pedro. Gracias por todo el esfuerzo, por toda la atención que nos has dado. Que tengas unos buenos años en esta pensión. Saludos. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Feliz Navidad para todos. Chao, feliz Navidad. Bien.